Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. De la moda a la modernidad, del arte y los autos a la arquitectura. El diseño europeo está en todas partes y alrededor nuestro. De la media áurea a la perspectiva lineal. Los europeos no solo han estado diseñando, han estado inventando. Y en todo ese tiempo, Philips ha estado siempre presente. El diseño y una fascinación por el potencial de la luz ha definido quiénes somos. Una filosofía incorporada en el Ambilight, una experiencia televisiva de inmersión total. Ahora es el tiempo de traer a nuestra nueva gama el diseño europeo y Ambilight. Elaborado meticulosamente, nuevos materiales fantásticos, presentando el nuevo procesador de imagen P5, construido para la era del video on demand, con explosiones de color, negros lujosos, rango dinámico extendido, movimiento más suave y preciso. Y por supuesto, Ambilight. Entre finanzas ilegales, soy Julio Palomino. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alejandro. Bienvenidos a una nueva edición de Finanzas Ilegales. Como dice Julio, efectivamente, hoy cumplimos nuestra cuarta edición y estamos de mesario. Es un mes, primer mes de emisión de Finanzas Ilegales. Así que vamos a tener un programa especial. Sí, hay muchos invitados, hay un tema también de coyuntura, Alejandro, y también agradecer a todos los seguidores que estos primer mes nos han seguido de manera continuada, ¿no? Así es. Y también absorbiéndonos algunas consultas y con los invitados de lujo que hemos tenido también, que han despertado mucha expectativa durante toda la semana. Y el día de hoy, como lo habíamos puesto en todas las redes, tenemos el tema de la responsabilidad civil y penal de los gerentes, directores y representantes de las empresas, ¿no? Así es, también hoy nos visita Arturo Benítez de la empresa Bencor. Julio, ¿quién más nos visita hoy día? Nos visita también la autora Diana Custodio, abogada especialista en temas de familia del Estudio Murillo, y el señor Augusto Cruzado, gerente general de Aliados Energéticos. O sea, tenemos un programa de lujo y que creo que vamos a poder sostenerlo toda esta hora del programa. Así es. Vamos a tratar también en el bloque de finanzas temas del endeudamiento, cómo trabajar con el endeudamiento desde el lado empresarial y cómo saber si estamos endeudándonos adecuadamente en nuestra empresa. Comenzaremos este primer bloque haciendo una reflexión, ¿no? Dice, normalmente a veces entre amigos se forman empresas, ¿no? A veces nos ha pasado, creo, ¿no? Y te proponen, ¿aceptaría ser gerente general de una empresa?
¿Tú qué le responderías, Alejandro? Es que es un poco delicado, ¿no? Habría que revisar qué implicancias civiles o penales te tocaría asumir en el caso de ser un gerente general o en caso de ser un director, ¿no? ¿Qué podría ocasionar tomar una decisión así? Claro, porque yo he visto casos de vida profesional de que hay muchas personas que aceptan el cargo de gerente, incluso representante, mandatario de una persona jurídica, y después, en el transcurso del tiempo, no saben sus responsabilidades, porque al final, la responsabilidad y la figura visible de esta organización es el gerente general o representante, ¿no? Entonces, ahí hay una interrogante muy grande que nosotros podríamos en esta secuencia absorber algunas inquietudes, ¿no?, que puedan tener sus seguidores. Pero tú has dicho dos cosas importantes. Hay temas civiles y temas penales. ¿En qué casos habría alguna implicancia penal o en qué casos habría una implicancia civil? Por ejemplo, la SUNAT. No, ese es un tema delicadísimo. La SUNAT, en el caso de que la empresa sea multada por algunas infracciones tributarias, ese monto de deuda finalmente afectaría a los accionistas solamente o también afectaría a los gerentes, por ejemplo, al representante legal de la empresa. En este caso afectaría directamente a los bienes de la empresa, pero también quien ejerce la representación es el gerente general, es el que firma los documentos, porque yo he visto casos en los cuales inclusive muchos trabajadores de una organización a veces fabrican documentos, o sea, falsifican documentos, y eso genera un perjuicio a la empresa y frente a unos trámites que se puedan dar a entidades públicas y privadas. Entonces, ¿qué sucede? Dice, hacen la denuncia penal y la denuncia penal va dirigida contra el gerente general, porque el gerente general, ¿no?, como personero legal se lleva la cara, ¿no? Pero la denuncia penal dice, ¿por qué? Porque son actos cometidos, ¿y quién es el representante legal? El gerente. Entonces, ¿qué hace la fiscalía? En este caso, o el ente que va a investigar el hecho doloso, cita al representante legal, ¿no? Entonces, le dicen, ¿usted no sabía estas connotaciones? ¿No? Entonces, ahí hay un tema muy delicado, ¿no? Ahora, también, como tú bien dices, hay una responsabilidad civil y penal, ¿no? Civil, por los contratos, los actos jurídicos se puedan celebrar dentro de una organización, y penal por los actos dolosos, ¿no? ¿Doloso significa que haya un hecho de fraude? Claro, por supuesto. En ese caso, ¿es solidario el gerente general respecto a esa deuda? No es por el lado civil, ¿no? No. Por el lado penal hay otro tema que camina. Pero por el lado civil. Lo que sucede que en el lado penal es muy difícil que se imponga una pena a una persona jurídica. Okay. Pero porque la sanción es una sanción personalísima. Entonces ahí la sanción debería ser contra el gerente general. Ahora, hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, yo he visto, ¿no?, en los casos en los cuales falsifican documentos para poder, ¿qué te digo?, ganar una licitación. Entonces, al final, el que es juzgado penalmente por la falsificación de documentos es el gerente general. Pero en el caso de que una empresa haga dolo para hacer una evasión, por ejemplo, pero vaya el contador y no necesariamente el gerente general, ¿ese tema penal podría alcanzar hasta el gerente general o es a la persona que emite o hace algún acto de dolo? Ese es un tema discutible porque normalmente la imputación objetiva hacia la persona que ha cometido el ilícito penal sería, en este caso, el contador, pero también yo creo que como están las cosas en la actualidad, ahora todo se ve pues prisión preventiva y detención preliminar, yo creo que también podría tener un serio aprieto, ¿no?, un gerente general, ¿no?, a pesar de no tener responsabilidad. Eso también ocurre, por ejemplo, y ocurría en los casos de los accidentes de trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando salió la ley de seguridad y salud del trabajo, la 27983, es una ley pues que regula el tema de la prevención para evitar los accidentes de trabajo dentro de una relación laboral. Decía inicialmente la ley que el gerente general es el responsable, ¿no? Inclusive hubieron casos, ¿te acuerdas?, casos en los cuales hubieron muertos en unas construcciones que eran informales, hubo unos trabajadores que resultaron muertos y el gerente general fue preso. Pero después se adecuó el espíritu de la propia norma y decía de que ya no es la responsabilidad directa del gerente, sino del responsable del área, así, del responsable del área, del supervisor, porque ahora por ejemplo, ¿no?, en una constructora y en cualquier empresa siempre tiene que existir un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Hay un encargado de ese sistema de gestión, que puede ser un ingeniero, una empresa responsable, y él es el responsable. Entonces ya la responsabilidad penal en esos casos ya se ha visto delimitada por alguna jurisprudencia de ese tipo, ¿no? Es personal, entonces. Claro, es personal. O sea, en algunos casos podría alcanzar al gerente general,
Pero el tema penal es personal. Claro, ¿correcto? es personal, personalísimo. O sea, no podrías, en todo caso, se podría haber afectado el patrimonio de la empresa por una reparación civil, pero al final el representante es el que tiene la figura visible, ¿no? Y en el tema civil pasa lo mismo, o ahí sí es la persona No, jurídica. la persona jurídica. ¿Y podría alcanzar al gerente general? No, porque ahí sí creo que es un tema civil, cuando hay un tema, por ejemplo, de una creencia, se va sobre los bienes de la empresa. De la empresa. La persona jurídica. Y si existiera dolo en algún tema impositivo de la SUNAT, ahí sí podría alcanzar bueno, al es un gerente tema, general. es un tema tributario que yo creo que ahí la SUNAT, pues por el principio de persecución, podría, ¿no? Habría Sí, responsabilidad solidaria, ¿no? Sí, podría ser. Pero también cuando hablamos, no solamente existe una responsabilidad civil y penal de los representantes, gerentes, directores, también hay algunos derechos, ¿no?, que tiene esta persona a nivel laboral también, ¿no? Porque a veces uno dice, no, el gerente, pero el gerente también está sujeto a una indemnización por despido arbitrario, cuando es despedido, pero sobre eso, por ejemplo, hay un tema bastante controversial, ¿no? Porque el año pasado, en septiembre de 2018, salió un pleno casatorio laboral que decía que el gerente que se retira de confianza ya no está sujeto a una indemnización por despido arbitrario, ¿no? Pero eso no es un tema que realmente obligue a los jueces en el Perú, ¿no? Porque no es un tema tampoco que es de carácter obligatorio, sino simplemente es un precedente que puedes tomarlo como referencia, ¿no? Entonces, no solamente hay responsabilidad, también tienen algunos derechos que pueden exigir el gerente general, ¿no? Es que es importante revisar eso que has mencionado, porque finalmente, ¿qué pasa si es que existe alguna contingencia y la empresa no tiene bienes como para ejecutar? Eso es otro tema. ¿No? Entonces, claro. Hoy día salía en gestión que SUNAT ha ganado o está por cobrar 11 millones de soles en litigio. Pero de esos 11 millones, ¿estas empresas tendrán el patrimonio para pagarlo? Esa es una interrogante que quedará en el limbo, porque definitivamente hay muchas empresas que ya no están operando, o sea, no hay bienes susceptibles de embargo, entonces ahí es un poco complicado, ¿no? Entonces eso es letra muerta, pues, porque al final no se va a poder, que te digo, la creencia poder justificar, ¿no? Finalmente, si se hace un litigio, lo que interesa es cobrar, pues, ¿no? Si vas a llegar al final y te encuentras a una empresa que no tiene nada... Esa es la idea, pues, cobrar, ¿no? Porque al final puedes tener su sentencia pegada en la sala o en el lobby de la oficina y no vas a poder cobrar, entonces no te vale nada. Y en el caso de los directores, Julio, ¿pasa lo mismo? ¿Podría alcanzar a los directores si existe dependiendo también de las facultades, civil, dependiendo de las facultades que tenga, ¿no? Hasta dónde va a llegar las facultades de director, ¿no? Porque tú sabes que los directores también, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, los directores tienen facultades que están investidas de acuerdo al otorgamiento de las mismas a través de la Junta de Accionistas o un directorio, ¿no? Entonces, de acuerdo a las facultades es que también tendría una responsabilidad, ¿no? O sea, nadie se salva, ¿no? Porque al final la ley es para todos igual, ¿no? Con todo esto que ha pasado de Lavajato, hubo cambios en la normativa. Sí, efectivamente, también el año pasado salió una norma respecto a la corrupción privada, ¿no? O sea, también evitar que algunas empresas del sector privado, no solamente el sector público, el sector privado, también puedan incurrir actos después de defraudación, de corrupción, ¿no? O sea, por ejemplo, dar una dádiva para ganar una licitación, ¿no? Entonces, claro, eso también no justifica el accionar que te digo, doloso, pero también tiene una injerencia de índole pues penal, ¿no? La corrupción privada, ¿no? De tu experiencia, ¿qué recomiendas a una empresa? Me imagino que depende del tamaño, pero ¿qué recomiendas para que estos riesgos sean reducidos? Bueno, sobre todo temas penales. Primero recomendar, delicado, ¿no? Ver bien si vas a aceptar el cargo, ¿no? O sea, no solamente te da la connotación de tener el cargo de gerente cuando la responsabilidad detrás es una responsabilidad grande, ¿no? Teníamos que ver si realmente amerita aceptar un cargo de esta índole, que es muy importante porque es la figura visible de una organización, pero también hay responsabilidades y derechos, o sea, responsabilidades que podrían estar sujetas, como ya hemos hablado, a temas civiles, penales, tributarios, ¿no? Y también por actos dolosos que de repente se pueda cometer dentro de la relación, ¿no? O dentro de la organización, ¿no? Porque el gerente, si bien es cierto, es el representante, o el director, o un mandatario, pero no sabe lo que hacen los trabajadores, pues. Entonces ese es un tema muy controversial, delicado, ¿no? Sí, delicado, a todas luces muy delicado, ¿no? Y muchas veces ocurre el favor, ¿no? Hago mi empresa, oye, amigo o familiar,
hace el cargo de gerente, pero no importa, yo me encargo. No, eso es delicado. Porque tú debes saber, porque tú ves tema de finanzas, tú debes saber que a veces cuando vas a obtener o solicitar un crédito, te dice el banco, no, no puedes, porque simplemente estás en una empresa como gerente que tú ni sabías de repente y estás con una calidad de moroso, ¿no? Sí, efectivamente, es bastante importante revisar antes de tomar una decisión. Definitivamente. De ser gerente general o algún cargo de directorio. Finalmente, si le pasa algo a la empresa, tú vas a estar visible también como representante legal que has terminado o quebrando una empresa o haciéndola que funcione bien, ¿no? Y hay mucha gente que inclusive yo he visto que mucha gente que a veces es hasta denunciada penalmente porque tuvo la calidad de gerente, ¿no? Y de favor, ¿no? Entonces, eso no le puedes decir, pues, en una investigación, no vas a poder decir al fiscal, ¿sabes qué? Yo solamente de favor estoy de gerente, ¿no? Porque al final es un profesional, una persona mayoría de edad, con estudios medianos o superiores, que igual conoce la consecuencia de esta designación, ¿no? Y de hecho en los temas financieros pasa lo mismo, Claro, ¿no? por supuesto. El momento que tú asumes la responsabilidad de algún cargo como gerente general, la historia de la empresa financiera también te va a acompañar. O sea, si creas la empresa y no funciona o se endeudó y no pagó al fisco, el momento de acceder al crédito como persona natural van a mirar tu antecedente y va a figurar la empresa que creaste. Imagínate. Y te va a acompañar hasta que existas en el sistema financiero hasta el final. Entonces peor todavía. Es bastante delicado. O sea, al final sale por una designación que puede ser de favor o una designación figurativa y terminas teniendo un problema grande, ¿no? Correcto. Entonces eso también hay que, seguidores, que tomar en cuenta lo que nos están viendo, están siguiendo, tomar en cuenta de que no solamente es fácil decir soy gerente general o aceptar el cargo de gerente general, ¿no? Cada vez que tengan una posibilidad de participar en una sociedad y les toque el cargo de gerente general, hay que revisar qué implica eso, qué contingencias, porque hay cosas muy buenas que van a suceder, pero también hay las contingencias que hay que saberlas, desde las legales hasta las financieras. Cada vez que tomamos una decisión así, siempre hay que revisar esos temas porque al final podrían afectar nuestro futuro. Claro, por supuesto. Financiero, nuestro futuro civil, de todo tipo, ¿no? Yo creo que ha sido una buena reflexión, Alejandro, y espero que haya sido servido de mucho este primer mes, este tema de coyuntura. Y ahora nos vamos nosotros con nuestros auspiciadores para poder, previo al primer, ¿no? Al primer, que te digo, invitado de la noche.
noche la doctora Diana Custodio, abogada, especialista en temas de familia, socia del estudio Murillo y con más de 26 años en la carrera. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación, querido Julio. Sí, efectivamente, nosotros nos dedicamos desde hace muchos años al tema de familia, específicamente a todo lo que venga a que tenga relación con niños, niñas, adolescentes y la familia en general, así como todos y cada uno de los problemas que se pueden suscitar dentro de este núcleo que es tan importante en realidad para el desarrollo de una buena sociedad. ¿Y qué reflexión inicial, Diana, podemos hacer con este tema tan común que se ve en las mañanas? Escuchaba también las noticias que hay un nuevo caso de feminicidio. Entonces, a pesar de que existe una ley, ¿qué reflexión inicial podemos dar, Diana, de esto? Porque es un tema muy, muy delicado, ¿no? Efectivamente, es un tema muy álgido. Lamentablemente, nuestra sociedad tiene muchos perjuicios en cuanto al tema relacionado al cuidado de la mujer, a la protección que se le da también a la niña, a los niños y a los adolescentes en general, y básicamente a todas personas que están dentro de un grupo de vulnerabilidad, que también tenemos que considerar a las personas, a los adultos mayores y a los ancianos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Básicamente es la falta de tolerancia y también muy poca empatía que sienten los unos por los otros, y sobre todo la falta de cuidado que uno misma muchas veces realiza con respecto a las intenciones que puede tener una persona con respecto a la otra. Y dime, y esta ley, la 30364, creo que es la ley que regula el tema de la violencia familiar, ¿qué te parece, qué opinión te merece a ti? ¿Es una ley que realmente castiga, persigue este tipo de violencia o...? ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente el Perú, como cualquier otro país de Latinoamérica, tiene copias y malas copias muchas veces de buenas leyes que se aplican en el extranjero. En este caso el Perú tomó como una idea base la Ley de Violencia Familiar de España, que en realidad es una ley que está totalmente penalizada. Acá en el Perú tiene dos etapas. En una primera etapa, que es las medidas de protección que se otorgan en el juzgado de familia, y posteriormente pasa a la etapa de sanción. ¿Cuál es el requisito básico para un proceso de violencia familiar? Que exista la evidencia de un daño psíquico, o sea, que el daño psíquico sea moderado o alto. En caso sea un daño psíquico leve, no va a tener ningún tipo de sanción. Y eso es lo que en realidad está teniendo una mala imagen dentro de lo que son las medidas de protección que están otorgando los juzgados de familia. Y dime, ¿y quiénes pueden denunciar estos actos de violencia familiar? Básicamente es la ley de violencia familiar es contra las mujeres, ¿no? Y los integrantes del grupo familiar. Esto es las personas que han convivido, los convivientes, básicamente primero, los esposos entre los mismos cónyuges, los esposos, los hijos, todas las personas que vivan dentro de este núcleo familiar. Pueden ser inclusive personas que colaboran en nuestro hogar, pero que están integradas a nuestro grupo, a nuestro núcleo, ¿no? Muchas veces se ha considerado también de las personas que de alguna u otra manera han tenido una relación, como por ejemplo, una persona puede tener un hijo con otra persona y eso implica que tienen un nexo por esta criatura, a pesar de que no hayan tenido una relación convivencial. Pueden haber mantenido relaciones sexuales, fruto de esto tuvieron un niño y este niño de alguna u otra manera va a ser un nexo que el padre o la madre puede cometer violencia en agravio mutuo, uno en cada uno o en agravio del niño. ¿Y es fácil interponer ese tipo de denuncias, Diana? ¿Es fácil? ¿Hay que ir al Poder Judicial con un escrito? Porque algo escuchaba y leía hace una semana atrás de que se había implementado en el Poder Judicial una alerta llamada, ¿no? Que llamaba por teléfono, que era un tema más célere, pero ¿es verdad eso? Porque yo veo que a pesar de eso se ven casos que continúan las agresiones, la violencia a las mujeres, ¿no? A ver. La ley de violencia familiar señala que el lugar donde se debe acudir previamente una víctima o una presunta víctima de violencia familiar es a los juzgados de familia o a la comisaría o a la fiscalía. Con respecto al tema del botón de emergencia, esto se ha implementado básicamente en la Corte Superior de Lima Este o conocida como ventanilla, que en realidad es hasta donde tenemos nosotros conocimiento, las personas que estamos en la práctica diaria del tema de violencia familiar, es la única corte que en realidad está dando seguimiento a las medidas de protección
que se le están otorgando por parte de los juzgadores. Eso es importante cuando hablas de seguimiento, porque las denuncias son muy comunes, pero a veces el seguimiento, no sé, porque si ya lo denuncias a una persona por violencia familiar, de repente al papá, ¿no?, al padre, la policía va, lo detiene, lo suelta y después vuelve a cometer y ya hasta allí puede llegar al homicidio, al asesinato, ¿no? Entonces hay un tema ahí muy controversial, la norma, o la norma no está bien aplicada o el espíritu de la misma no es adecuado, no sé. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente, en el momento en que se otorgan las medidas de protección, actualmente, lamentablemente, en la Corte de Lima se están otorgando medidas de protección, pero única y exclusivamente que son muy subjetivas. O sea, no atacan el problema real. ¿Por qué? Porque se señala que A no cometa violencia en contra de B, B no cometa violencia en contra de A, o que A y B no cometan violencia en contra de C. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿cómo se puede prevenir el que yo no cometa violencia diariamente contra la persona que se le otorga las medidas de protección? Es físicamente imposible. A diferencia de lo que ha ocurrido en la Corte de Ventanilla, y lo tomo como referente porque de alguna u otra manera esto me sirvió para hacer mi plan de tesis por el tema de la violencia familiar, era que la Corte de Ventanilla ha implementado medidas efectivas como son el alejamiento del presunto agresor con la víctima y así como la salida del agresor del hogar conyugal. ¿Por qué? Porque están dentro del radio que pueden ya de alguna u otra manera liberarse de esta agresión, sea física o sea psicológica. Entonces, ¿qué es lo que se necesita básicamente? Que los jueces de familia tomen conciencia que las medidas de protección tienen que ser efectivas, porque se debe resguardar. ¿Qué es lo que señala básicamente? El espíritu de la norma es prevenir la violencia en agravio de determinadas personas o de determinado grupo de personas, que en este caso serían las personas más vulnerables, que hemos señalado que puede ser las mujeres, los niños, adolescentes y ancianos. ¿Y por qué no se termina de implementar esta modalidad de medida de protección o seguimiento en las demás cortes? ¿Qué está pasando? ¿Presupuesto? Por tu experiencia en el litigio. Básicamente es un tema de presupuesto. Los procesos de violencia familiar se han desbordado en Lima. Uno va al juzgado de familia en la ciudad de Lima, interpone la denuncia en forma verbal, le dan su oficio para que el equipo multidisciplinario vaya y le tome el examen, la pericia psicológica, la visita social, y lamentablemente son muy pocas las asistentes sociales, son muy pocos los psicólogos del equipo multidisciplinario, y obviamente ellos, a pesar de todos los esfuerzos, porque conozco a casi toda la mayoría de los que trabajan ahí, hacen esfuerzos increíbles por trabajar y ponerse al día, pero los sobrepasa. Se necesita tener más implementación. Lamentablemente, y te lo digo también por la experiencia que he tenido durante todo el tiempo, los 15 años que trabajé dentro de los juzgados de familia en la Corte de Lima, que es evidentemente la cenicienta del Poder Judicial. Hay que decirlo como es. Te lo digo porque yo he conocido lo que es el interior del Poder Judicial y ahora en la práctica también lo conozco. Lamentablemente, muy pocas veces se le da la atención que se requiere a los juzgados de familia, que son un ente prioritario para que se verifique la asistencia que tienen que dar los jueces como órgano tuitivo de cada uno de los derechos, tanto de niños como de las personas que están involucradas en temas relacionados a familia. Ahora, entiendo de lo que tú me comentas, o sea, las medidas no son tan eficaces. Entonces, si no son tan eficaces, entonces, ¿por qué tenemos que esperar que el maltrato sea mayúsculo, ¿no? O sea, y que lleguen de repente a la muerte del afectado, ¿no? Como se ha visto el caso del día de hoy, ¿no? Que ya esta persona, la pareja, ya había sido denunciada previamente, pero la policía no había hecho nada. Entonces, ¿por qué esperamos esto? Que al final, de repente, hay cosas más importantes como abocarnos a un seguimiento dentro de la Corte de Lima, pero yo creo que acá deberíamos replantear todo esto, ¿no? Me parece, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En un proceso de violencia familiar se comienza con una etapa de cuidado, que son las medidas de protección que otorgan los juzgados de familia. Es una parte de cautela, como un proceso, una medida anticipada. Posteriormente, después de este proceso, se remite el cuadernillo a la Fiscalía Penal, porque esto ya tiene que generar un proceso penal. Si existen suficientes elementos probatorios, que en este caso debería ser el reconocimiento médico legal, donde se verifica la violencia física que se ha ejercido en contra de la persona, o, en todo caso, el resultado de la pericia psicológica, donde se verifique que existe un daño moderado o alto con respecto a la psiquis de la presunta agraviada, esto va a generar recién un proceso penal. Pero ello no implica que necesariamente va a haber una sanción. Ese es el problema.
que lamentablemente en los juzgados de familia, vuelvo a repetir, se están otorgando medidas de protección que no van a tener ningún mayor beneficio, porque lo que se necesita es de que estas personas tengan una restricción al lugar donde están las presuntas víctimas y que de alguna otra manera sea la policía y sea también, como se llama, el Poder Judicial, que de alguna otra manera comuniquen y se pueda resguardar la integridad física, psicológica de estas personas que lamentablemente tienen que llegar a la muerte. Y conociendo pues que un proceso judicial en la actualidad de Perú se demora, tiene largos plazos, imagínate la afectación que hay, ¿no? Pues justicia que tarda no es justicia. Sí, pues definitivamente, creo que hemos hecho una buena reflexión, Diana. Yo te agradezco de veras por haber aceptado la invitación. Nos conocemos ya cuántos años, somos de la misma alma mater y es un gusto verte. Y más bien, ¿dónde podemos ubicarte? Porque tú eres un especialista de derecho de familia, cuando hay estos tipos, no solamente tipos de violencia, también temas de alimentos, tenencias, ¿no? A ver, ¿dónde podemos ubicarnos? ¿Tu oficina, tu página web? Bueno, yo trabajo en el estudio Murillo, ¿no? Nuestro estudio está ubicado en Luis Pasteur, 1475 Lince. Los teléfonos es 422-8302, 422-8300 o mi celular 996897878. Cualquier cosa estaríamos gustosos de atenderlos. Y para todos los seguidores, la doctora Diana Custodio va a estar muy gentilmente de su llamada. No solamente puede ser una denuncia a una dama, también puede ser un hombre, no al revés. Por supuesto, siempre se tiene que cautelar el derecho de todos los seres humanos. Al principio, o sea, al final el principio de igualdad y no discriminación también está en la ley, ¿no? Efectivamente, tenemos tanto mamá como papás que muchas veces son víctimas de violencia familiar y solamente por una represalia de parte de la madre, que tampoco no se puede tener en consideración que se quieren utilizar a los hijos como un trofeo. Los niños son sagrados, eso es lo que se tiene que recordar siempre. Gracias, Diana, por estar tu gentil presencia y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Seguimos con los auspiciadores y después venimos con el segundo bloque. Alguna vez escuché, y siempre lo repito, que usar la deuda es como pasar de un auto estándar a un Ferrari. Definitivamente irás a otra velocidad, vas a llegar mucho más rápido a la meta, pero si no sabes usarlo, te puede chocar y destrozar el auto. Eso mismo puede pasar en tu empresa si no usas un nivel de endeudamiento adecuado. Entonces, ¿el endeudamiento es bueno o es malo? Hola, mi nombre es Alejandro y en este bloque revisaremos cómo reconocer si tenemos un endeudamiento adecuado, un endeudamiento sano. El endeudamiento responsable es aquel financiamiento externo obtenido para realizar una inversión productiva. Ojo, inversión, no es un gasto. El gasto no genera rentabilidad. Por el contrario, la inversión sí lo hace. ¿Dónde puedo revisar si el nivel de endeudamiento de mi empresa es adecuado? Lo determinaremos en un ratio sencillo que se obtiene del balance. ¿Qué conceptos van a conformar este ratio? Vamos a separar las deudas que tienen un costo explícito, que tienen una tasa de interés. Esto es la deuda terceros y la de bancos, lo que vamos a llamar pasivo. En el numerador de este ratio vamos a tener el pasivo
y en el denominador el total de activos o su equivalente, que es el pasivo más el patrimonio, es el capital. Este ratio nos indicará el porcentaje de fondos necesarios para financiar nuestra empresa. En consecuencia, pone en manifiesto también la falta de capacidad de la empresa para autofinanciarse con fondos propios. Valores cercanos o mayores a 1 pueden evidenciar que existe un sobreendeudamiento. Este ratio por sí solo no define si estamos haciendo una buena o mala gestión de financiamiento. Tradicionalmente se estima que el rango adecuado de este ratio puede estar entre 0.4 y 0.6. Siempre depende del contexto general de la empresa, en qué industria está, qué etapa de maduración está, entre otros temas. Por ejemplo, las empresas industriales suelen tener un endeudamiento más alto, especialmente aquellas que tienen un periodo de fabricación extendido. Por lo tanto, va a requerir un financiamiento en esas condiciones. ¿En qué casos es necesario un endeudamiento elevado? Primero tenemos que revisar si la rentabilidad que se obtiene con la deuda es superior al costo. Pongamos un ejemplo. Si pedimos un préstamo para la compra de una maquinaria, que es la inversión, pongamos un interés que sea 25% anual, el costo de financiamiento, y luego esta inversión hace que el negocio funcione mejor y conseguimos una rentabilidad, aumentarla en 40%, lo que está pasando es que ese endeudamiento sí es coherente. Distinto sería si pagamos un 25% por ese préstamo y solo conseguimos aumentar la rentabilidad en un 20%. El segundo tema que tenemos que considerar es el plazo de devolución que sea acorde con la vida útil de la inversión. Hay una regla básica de las finanzas que indica que las inversiones de corto plazo se tienen que financiar con la deuda de corto plazo y las inversiones de largo plazo se tienen que financiar con financiamiento de largo plazo. No mezclemos, porque podemos generar problemas de liquidez que finalmente van a afectar el capital de trabajo. En ese sentido, nosotros tenemos que revisar con mucho detalle qué producto nos ofrece el sistema financiero, ya que existen productos nocivos. Les voy a contar un ejemplo. Un importante banco local ofrece un producto de capital de trabajo que en teoría es de corto plazo, que te amarra plazos extendidos de 48 cuotas, 24, 48 cuotas. Incluso si realizas pagos parciales, el saldo se convierte en un nuevo plazo. Es decir, que la única forma de salir de esta deuda es amortizando el 100% de la deuda. Este producto difiere de la naturaleza de la inversión, que es de corto plazo, es de crédito de capital de trabajo. A ver, para ello también es importante conocer la proporción que representa la deuda de corto plazo, que es lo que llamamos pasivo respecto al total de la deuda. En general, la deuda es deseable que sea la menor posible o la necesaria para un rendimiento que sea acorde con las perspectivas de retornos de los accionistas. Gracias y nos vemos en otro bloque de finanzas. Continuando con el programa de hoy día, hoy nos visita Arturo Benítez, gerente general de Vencor, una empresa especializada en gestión de proyectos y DTI. Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, amigos empresarios, muy buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación. Pues bueno, aquí estamos. Bienvenido, Arturo. Cuéntanos un poco más sobre Vencor. Perfecto, Alejandro. Bueno, Vencor somos una consultora especialista en gestión de proyectos, ¿no? Y nos basamos en herramientas y soluciones que son claves en el mundo, ¿no? Para trabajar los proyectos de manera profesional. ¿Y qué tipo de soluciones Vencor brinda a las empresas? Te comento, por ejemplo, en el mundo de la construcción, que es un caso muy típico, ¿no? Las empresas constructoras son exitosas si sus proyectos son exitosos.
las empresas inmobiliarias son exitosas, si sus proyectos inmobiliarios son exitosos. Nosotros lo que brindamos es una herramienta con la cual ellos, de forma profesional, no puedan lograr el éxito en sus proyectos. Cuando hablas de la herramienta, hablas de gestión de proyectos, ¿no? Es Ahora, correcto. cuando vemos gestión de proyectos, yo entiendo que un rubro sensible para la gestión de proyectos es la construcción. Perfecto. En el caso de la propuesta de valor de Bencor, ¿qué ofrece para gestión de proyectos en el sector construcción? Perfecto. Has tocado un punto muy clave, Alejandro. Nosotros tenemos, yo lo aclaro en base a 3 aristas, que yo le llamo 2 tridentes. Así yo lo llamo, ¿ya? Entonces, un primer tridente con 3 aristas sería, por ejemplo, una arista que es el tiempo, ¿no? El tiempo, que es el tiempo que una obra demora en realizarse, el tiempo en que tú tienes proyectado para que tu obra acabe. Otra arista sería el presupuesto. Obviamente todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Cuánto te cuesta el proyecto y en base a eso cuánto va a ser tu rentabilidad. Y la otra arista sería la calidad, ¿no? Que estamos hablando de lo que se llama el aseguramiento de la calidad, el quality assurance, ¿no? Que es los requerimientos que tiene el cliente con los cuales tú debes cumplir, ¿no? Para que te apruebe y la entrega de la obra, ¿no? Basadas en estas 3 aristas, ¿no? Nosotros trabajamos de manera profesional con una solución como Oracle Primavera, ¿no? En la primera arista, por ejemplo, que sería el tiempo, lo que nosotros hacemos trazabilidad del tiempo a través de un incremento de la productividad, ¿no? Por ejemplo, haciendo todo lo que es seguimiento de recursos y materiales a través del tiempo. En el tema de la siguiente arista, que sería el presupuesto, nosotros vemos una trazabilidad de costos, una trazabilidad de gastos. ¿Cuánto te está costando? Y en base a eso se puede saber cuánto vas obteniendo de rentabilidad en el proyecto. Y en base en el tema de la otra arista, que sería la calidad, pues vemos todo el tema de gestión de riesgos, ¿no? Cómo minimizar los riesgos del cliente, ¿no? Y para este tipo de soluciones, como el Oracle Primavera, ¿para qué tipo de empresas es aplicable? ¿Qué montos de inversión podrían estar o en qué rangos podría manejarse para poder utilizar una aplicación como este software de Oracle, que es Oracle Primavera? ¿Es caro, no es caro? ¿De qué tamaños de inversión estamos hablando? Perfecto, te comento un poco. El Oracle Primavera es muy conocido como Oracle Primavera, pero ahora se le llama formalmente Oracle Ingeniería y Construcción. Es una suite, Engineering and Construction, ¿okay? Pero es muy conocida como Oracle Primavera. Entonces tiene varios software como Oracle Primavera, Oracle Unifier, Risk Analysis, ¿no? El más conocido es el Primavera, que es el que básicamente estamos hablando hoy día. Y a lo que yo voy es que ahí venía justo el otro tridente del que estaba hablando. Esto se aplica mucho en la gran minería, en la gran construcción, pero nosotros hemos creado un modelo de negocio en el cual puedes aplicarlo al otro tridente que yo estaba hablando. El segundo, que sería fondos de inversión, empresas constructoras y empresas inmobiliarias. Normalmente estas 3 empresas trabajan muy bien, ¿no? Normalmente a veces trabajan en holding, una depende de la otra. Los fondos de inversión proporcionan obviamente el capital, las empresas constructoras evidentemente hacen la obra y la inmobiliaria la vende. Valga decir un edificio, ¿no? Un edificio de departamentos, centros comerciales, etcétera. Entonces nosotros hemos enfocado nuestro negocio a ese tipo de en nuestra solución a ese tipo de negocio. Pero cuando hablas de ese tipo de negocios, estás hablando de inversiones ¿de qué tamaños? A ver, estamos hablando, puedes trabajar con inversiones a partir de 1, 2 millones de soles, ¿no? Hasta inversiones de 10, 5, 20 millones de soles, sin ningún problema. Ahora, se puede trabajar de ahí para más arriba, no hay ningún problema, ¿no? El problema es que puedes empezar a trabajar con la solución con un edificio de 2 millones de soles, por ejemplo, ¿no? Y los rangos, por ejemplo, de inversión en la solución, ese es lo que nosotros hemos conseguido un modelo de negocio eficiente, porque el costo comparado con el beneficio es bajísimo y el beneficio es alto. Lo has dicho algo importante, ¿no? ¿Cuánto representaría una solución como Oracle Primavera respecto a la inversión? Bajo nuestro modelo de negocio, para este tridente de fondos de inversión, construcción, empresas constructoras y empresas inmobiliarias, entre el 1 y el 2%. ¿Del total de la inversión? Máximo. Ok. En algunos casos, menos del 1%. Ahora, eso es importante resaltar, porque si es que un proyecto de construcción
que finalmente es un plazo mayor a un año, y no hay una adecuada gestión del proyecto, a ese detalle que la plataforma, el software lo da, eso el costo de no tenerlo es mucho más alto. Exacto, ¿Qué normalmente... implicaría, no? Si Claro. es que tú no haces, o sea, ¿qué pasa si no haces buena gestión y pasas de hacer un proyecto de 3, pasas a un proyecto de 6 años? Exacto. ¿no? Mientras los proyectos son más grandes, El- los riesgos son más altos, los costos son más altos, los gastos son más altos, la inversión es más alta, ¿no? Obviamente la utilidad también es más alta, ¿no? Claro Así está. es. Ahí es lo que tenemos que aplicar, nosotros decimos el principio de Pareto, ¿no? Ahí la idea es que tú apliques una herramienta de gestión de proyectos al 20% de tus proyectos que te dan el 80% de la utilidad, ¿no? Entonces ahí esos proyectos que son la carnecita, tu core business, ¿no? Esos proyectos es los que tienes que tener bien trazados, ¿no? Tienes bien gestionados. Que vale la pena invertir en una solución como esa. Así es. ¿No? Eso es lo que nosotros recomendamos. Ahora, ¿cómo reconocer a una empresa que tiene las certificaciones adecuadas para prestar este servicio, esta solución? ¿Hay certificaciones? ¿Hay Es correcto. algún tipo de, Sí. de El software, documentos? el software número 1 del mundo para lo que es gestión de proyectos es el Oracle Primavera o la suite Oracle Ingeniería y Construcción. Nosotros somos una empresa que somos Oracle Gold Partner y somos especializados en ello, ¿no? Esta es una certificación internacional. O sea, nosotros podemos trabajar de la misma manera aquí y de la misma manera podemos trabajar en Australia, ¿no? Es una certificación worldwide, ¿no? O sea, que vale en todo el mundo. Esto, por ejemplo, es una garantía. Así ¿no? reconoce una empresa que está contratando a una empresa que va a prestar el servicio con todas las garantías Exacto. que ¿no? tiene que tener. Sí, exactamente, ¿no? Yo quería comunicarte también que el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Hablando de todo el tema de estas empresas, el día de hoy yo estaba en un desayuno, ¿no? Y un amigo mío, Roberto Villanes, que es experto en innovación, estaba hablando de la zona de confort. Entonces, todo el mundo sabemos lo que es la zona de confort para las personas, ¿no? Esa zona donde estás bien cómodo, ¿no? Estás ahí feliz y contento, ¿no? Pero feliz y contento, pero estancado. Feliz y contento, pero no creces, ¿no? Entonces, Roberto habló, dijo, la zona de confort, pero empresarial, para las empresas. Y la zona de confort empresarial es exactamente un símil. O sea, es donde la empresa se estanca, donde ya no crece. Bueno, solo crecen los gastos, solo crecen los costos, ¿no? Significa la zona de confort empresarial, el colapso empresarial, que donde es cero rentabilidad. Entonces, si tú a un director le dices a un gerente general cero rentabilidad, venga, esa es la zona de confort en una empresa. A lo que yo voy es que les digo, amigos empresarios, ¿no? Amigos directores, si ustedes tienen una empresa que está hablando de las segundas aristas que yo decía, fondos de inversión, constructoras, inmobiliarias, y ustedes siguen utilizando el Excel para gestionar sus proyectos, Definitivamente están en la zona de confort. Y de hecho, ¿no? Hay muchos proyectos que se manejan así, pero el problema es la información y la sensibilidad de administrar un Excel tiene sus limitaciones. Así es, el Excel es muy bueno para cálculo, que es bueno para las finanzas, está perfecto, es el software creo que número 1 usado en el mundo de oficina, lo cual está perfecto, ¿no? Quizás si tienes un proyecto pequeño, está muy bien, utilízalo, ¿no? Para eso está Pareto, ese 80% bacán, pero el 20% sí utiliza una herramienta profesional para la gestión de tu proyecto, para esos proyectos core en tu negocio, ¿no? Qué interesante lo que mencionas, Arturo. Yo te invito a que te comuniques con los seguidores de Finanzas Ilegales y les cuentes dónde puedes ubicar información respecto a Vencor, dónde los pueden hallar. Ah, ya. Bueno, gracias Alejandro. Bueno, amigos empresarios, amigos directores, nosotros somos Vencor, ¿no? Yo soy gerente general de Vencor. Nos pueden ubicar en www.vencor.p o si no, por favor, con todo gusto, llámenme, ¿no? Que estoy para ayudarlos. Muchas gracias, Arturo, por la visita. Bueno. Y ya saben, amigos, ya nos ha explicado Arturo cómo poder gestionar adecuadamente un proyecto usando la herramienta del software Oracle Primavera. Gracias. A continuación les quiero contar un poco sobre lo que va a venir. Viene Julio con una entrevista y agradecerles también a las personas que están conectadas y que nos han escrito a través del fanpage. Susana, Ronald, Marco Antonio y Jacqueline, gracias por
seguir a la página. En adelante vamos a tener una sección donde podamos interactuar entre nuestros seguidores y lo que vamos contando acá en el programa. Vamos a la entrevista de Julio. Continuamos con los auspicios. Gerente general de Aliados Energéticos. Buenas noches, Augusto, gracias por la invitación. ¿Qué hace Aliados Energéticos? Aliados Energéticos es una empresa especializada en eficiencia energética y ahorro de agua. El fin principal de Aliados Energéticos es ayudar al planeta a evitar el cambio climático. Eso es lo que nos mueve, ¿no? Entonces, lo que pasa es que lo hemos hecho un modelo de negocio, pero el fin es ese. Hablábamos de afuera, antes de entrar, de que tu empresa siempre está dirigida a lograr una eficiencia energética y hídrica también, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Augusto? Mira, es cierto, somos una de las pocas empresas en el mundo, ¿no? Y es un orgullo ser una empresa peruana, que trabajan tanto en la eficiencia energética como en el ahorro de agua. Como bien sabes, hace poco se ha anunciado que en el Perú, en los próximos 5 años, Lima puede ser una ciudad sin agua. Gravísimo. ¿No? Este invierno ya vamos a tener entre 3 y 5 días sin agua en Lima. Claro, estas cosas hay que preverlas y se puede hacer. Hay que trabajar en ello porque el agua es un bien escaso, pero nos da la vida. Entonces hay que trabajar mucho en esto. Cuando se habla de aliados energéticos se dice, ¿por qué habla ustedes transforma la ingeniería en ahorros para su empresa? Cierto. Nosotros somos un grupo de ingenieros, somos 7 ingenieros que trabajamos buscando la eficiencia. De hecho, no vendemos nada más que conocimiento de cómo hacer para que las empresas puedan ahorrar dinero. Nuestro trabajo al final sale gratis, porque todo el pago que pueden hacernos a nosotros es de los ahorros. Es decir, una empresa no invierte nada, ahorra dinero y lo que hacemos es compartir los ahorros para que la empresa sea más eficiente, más competitiva y además ayudamos al planeta. ¿Y a qué tipo de empresas ustedes dirigen sus servicios, Augusto? A ver, donde somos líderes especialmente es en hoteles, casinos y hospitales, clínicas. Esos son con los que más hemos trabajado. ¿Y algunos casos de éxito para que nuestros seguidores más o menos conozcan y también lo que están viendo, lo que te pueden referir los servicios de aliados energéticos? ¿Qué casos de éxito más o menos recientes has podido tener de ahorro significativo en tema económico? Por ejemplo, en casinos, hace 2 meses hemos empezado con una cadena importante, ya tenemos un 36% de ahorro, en hoteles hemos llegado hasta el 50% de ahorro, en una clínica, ¿no? Aquí en Lima, en agua llegamos, si no me equivoco, al 70% de ahorro de agua. ¿Y eso cuánto significa el tema económico? Porque de repente... Para el cliente nada. O sea, nosotros vamos, trabajamos, apostamos de que somos demasiado buenos, que lo vamos a conseguir, y si demostramos que en la factura efectivamente se ha ahorrado, recién nos tienen que pagar, que es compartir el ahorro. Es decir, la empresa solamente pone la decisión de querer mejorar. Y esto es lo que me decía de que ya en Lima está avisorado de que va a haber un corte de agua en estas próximas semanas. Esto podría afectar no solamente a Lima, sino a todo el planeta, ¿no? Entonces, a todo el planeta. O sea, de hecho, ya en Sudáfrica hay una ciudad que es la primera ciudad sin agua. Es decir, donde ya la gente se limita a 20 litros al día para una familia.
Claro, aquí estamos hablando que nosotros gastamos 300 litros por persona al día. O sea que ese goteo que da en los caños, en los clubs, en los hoteles, en las propias casas, eso genera pues Claro, pérdidas. Las pérdidas. Pero que en las empresas, más allá de que pierda agua, además pierde dinero, porque lo está pagando. Claro. Claro, entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, ¿qué freno? Vamos a frenar todo y encima voy a ahorrar dinero. Y dime, ¿y tú a qué clientes o a qué empresas estarías buscando para poder brindar tus servicios directos? Nosotros principalmente, ya te digo, o sea, universidades, colegios, industrias, porque las industrias pierden muchísimo dinero, ¿no? Hospitales, clínicas, o sea, realmente cualquier empresa que tenga un consumo de agua o de electricidad o de gas y quiera ahorrar y ayudar al planeta, nosotros lo podemos ayudar. ¿Qué tiempo tienes en el mercado de aliados energéticos? 6 años. 6 años. Pero yo he trabajado 18 años en España en construcción sostenible. Ah. O sea, mi know-how, digamos, lo aprendí en Finlandia, trabajé en España 18 años y de ahí me vine a mi patria a continuar y a ayudar al país. ¿Qué te diferencia aliados energéticos de otra empresa que pueda hacer o brindar un servicio similar o parecido a tu empresa? Nosotros tenemos, nuestro modelo de negocio está dirigido a que nosotros apostamos que vamos a conseguir los resultados. Es decir, trabajamos al éxito. Lo normal es que alguien vaya, haga un estudio, te da un informe y dice, mira, si haces esto vas a ahorrar. Ya, pero hay que hacerlo, hay que conseguirlo. Yo demuestro en la factura de luz, de agua, de gas, de que se ha ahorrado y a partir de ahí ya me corresponde un pago. Nosotros lo que hacemos a la empresa al final es ayudarla en la gestión, en que así como hace gestión de cualquier tipo de recursos, la electricidad, la energía, el gas, el agua, también es un recurso y hay que gestionarlo, hay que aprender a ser eficientes. Interesante negocio, Augusto. Y quiero terminar diciendo, ¿no? Lo que no ahorras hoy, no lo recuperarás jamás. Aún estás a tiempo de ahorrar mañana. Muy cierto. Eso es verdad, lo recogí de tu página web y creo que es un lema muy importante para tomar conciencia. Gracias, Augusto. ¿Y dónde podemos ubicar tu empresa para poder hacer cualquier tipo de pedido de servicio? Estamos en Avenida del Arco, 1150, oficina 806. La mejor empresa de ahorro energético e hídrico, Aliados Energéticos. Buenas noches, gracias, Augusto, por tu participación. Muchas el día gracias. de hoy. Muy amable. Qué Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital, porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV.